¿Qué creen, qué creen ustedes que son los milagros y exorcismos de Jesús? Y segundo, ¿por qué creen ustedes que los evangelios narran milagros y exorcismos? Vamos a tener 5 minutos, conversen ahí entre ustedes en el grupo, nombren a una persona para que luego haga un resumen y en 5 minutos nos vamos a encontrar aquí para escuchar por lo menos a unos cuantos grupos, ¿sí? Entonces corre el tiempo a partir de este momento. 5 minutos. Los que están en grupo, los que están solos, abran su cuaderno y traten de escribir lo que piensan sobre este tema. Y en un momento compartimos y luego iniciamos con el tema de hoy. Adelante. Presente, que nos puedan ayudar un poco dando respuesta a estas dos preguntas que nos hemos hecho, ¿no? ¿Qué creemos que son los milagros y exorcismos y para qué los narran los evangelios? ¿Alguien desea hablar, por favor? ¿O yo los voy a ir escogiendo? ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Adelante, la unidad educativa Cardenal Bernardino Echeverría, ¿quieren hablar? La Cardenal Bernardino Echeverría. A ver, la escuela Néstor Astudillo, adelante. Abran el micrófono, por favor. No se escucha. Tienen su micrófono cerrado, por favor. Mientras lo arreglan la unidad educativa Juan Diego. Abran su micrófono, por favor. Adelante. Bien, hermano, milagro es un hecho extraordinario que Jesús hizo muchos milagros, como la multiplicación de los panes. Y la diferencia con el exorcismo, cuando Jesús libera a personas poseídas por el espíritu del maligno, esa es la diferencia entre milagro y exorcismo. ¿Sí? Y Jesús lo hace, que como Él es Dios, Él lo puede realizar como Dios. Y eso nos enseña que uno puede acudir a Él para que no solamente de pronto que haga milagros, sino por medio de la iglesia, cuando alguna persona está poseída por algún espíritu del mal. O sea, son dos cosas muy distintas, milagro y exorcismo. Y el único que nos puede ayudar siempre será Jesús por medio de la iglesia. No sé si quiera que le diga algo más. Muchas gracias. Marcelo, dicen que no tienen todos libertad de poder abrir los micrófonos, si nos ayuda un poquito. Bartolomé Garelli, por favor. Hola, buenas tardes. Ahora sí lo escuchamos, Néstor Astudillo. Muy bien, nosotros hemos socializado aquí con nuestros compañeros sobre uno de los milagros. En la Biblia nos habla 36 milagros, sin embargo, hemos podido socializar entre milagros y exorcismos. Vemos que el milagro que nos hemos enfocado es sobre cuando Jesús sanó a hija endemoniada. Entonces, todos tenemos esa apertura, claro, con la gracia de Dios, porque decía un obispo, no tenemos que tener la gracia si no somos desgraciados. Entonces, desde ese un punto de vista de que nosotros primero tenemos que tener la gracia para poder, de un punto de vista, ver dentro de los milagros del exorcismo, sirve un poco donde sacar los espíritus mundos, ¿no? Desde ese punto de vista, nosotros hemos socializado aquí en la unidad educativa, escuela Néstor Astudillo. Muchísimas gracias. Bartolomé Garelli. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, distinguido profesor. En efecto, los milagros, nosotros analizando aquí en el grupo, lo vimos como algo trascendente, algo extraordinario, fuera de lo natural, ¿no? Algo no normal que simboliza prácticamente
la acción que tiene Jesús para con nosotros como Todopoderoso. Sin embargo, nosotros hemos dicho que milagro y exorcismo están muy vinculados, ya que también al exorcizar, también se produce un milagro de sacar al demonio que tiene dentro la persona. Entonces, eso también lo hemos visto como un milagro para nosotros. Entonces, están ciertamente vinculados, sin embargo, ya milagro es de una manera general, vista por nosotros, ¿no? Y el exorcismo es prácticamente algo particular, que es sacar al demonio del alma de la persona o de la persona. En eso fue lo que nosotros sociabilizamos, profesor. Muchísimas gracias. Nuestra Señora de Montebello. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, listo. Bueno, comentando con los compañeros, los milagros son hechos extraordinarios, ya lo han comentado otros compañeros también participantes. Justamente Jesucristo demostró con esos hechos extraordinarios, fuera de lo normal, de la naturaleza, para demostrar el poder de quien Él lo había enviado, que era el Padre de los cielos, para demostrar el poder del Padre misericordioso. Por eso los hechos milagrosos. Y obviamente también con respecto a los exorcismos, vemos a Jesucristo cómo saca los demonios de mucha gente, y los demonios le identifican como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso podría decir con referente a los exorcismos. Y bueno, pues justamente eso, los milagros se hicieron o se manifestaron en ese momento para glorificar al Señor, que el Señor pues tiene todo poder. Eso es el aporte. Muchísimas gracias. La Consolata. Esta carrera en la Consolata. Santa María. Santa María. Hola, ¿se me escucha? Claramente. José. Ok. Como ya la mayoría de los compañeros de los coordinadores hablaron dos cosas diferentes entre milagro y expulsión de Jesús. Muy bien, podemos saber que el milagro resaltó para saber que es Hijo de Dios enviado por el Padre, como se demostró todos los milagros ordinarios y extraordinarios. Y el exorcismo es algo vincular en la cual la presencia viva real de Dios hace expulsar todo demonio que estaba vinculado para el reino de los cielos. Esa es nuestra aportación de aquí de Santa María. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues me bajaron las manos algunos. La unidad Juan María Riera creo que había levantado la mano. Bernardino Echeverría. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha. La verdad, un milagro es una acción que no tiene una explicación. Y tenemos que el exorcismo es un hecho que se basa en la expulsión de los demonios, lo cual también es explicado por la ciencia. ¿Y por qué los evangelios narran los milagros y los exorcismos de Jesús? Porque obviamente los evangelios narran toda su vida y toda la historia desde su nacimiento, ¿verdad?, hasta su muerte y resurrección, y luego el evangelio. Muchas gracias.
Aquí dice Uespra. Adelante, señorita, no sé cómo, su unidad educativa, San, ¿qué será eso? Uespra. Adelante. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo considero que un milagro es, todos los días vemos un milagro, ¿no? El hecho de ser hijos de Dios, de que nuestra Madre María Santísima, pues ese es un milagro. Cada uno de ustedes, cada uno de los presentes, somos un milagro. Eso es lo que considero. El hecho de tener la vida ya es un milagro, de poder cada día abrir nuestros ojos y darle gracias a Dios, pues para mí es un milagro de Dios. Y también pues la fe mismo nos conduce al milagro de la vida, al milagro de la continuidad de la vida, al milagro de pronto de estar en una situación que se nos sale de las manos y mediante la fe que tenemos nosotros, pues se producen los milagros. Yo creo que eso es un milagro. En cuanto al que es el exorcismo, son prácticas pues que realizan los sacerdotes, que son personas preparadas para esto, ¿no? Que hacen pues este proceso, es un proceso donde pues se detecta alguna situación maligna de una persona, no lo sé exactamente, es lo que poco sé, pues, ¿no? Que en realidad, pues, quienes lo realizan son los sacerdotes, personas religiosas preparadas para poder hacer esto. Muchas gracias. Vamos a terminar con las dos últimas presentaciones de la Unidad Educativa San Joaquín y Santa Ana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, el exorcismo se podría decir también que es la expresión máxima del poder de Dios frente a todo lo que es malo y lo que es bueno. Ahí está dándonos él una muestra de que no solamente ejerce su bondad y su poder contra lo bueno, sino también contra lo malo. Y las bendiciones eran, ¿no? Como milagros. Los milagros estamos nosotros viendo la máxima expresión y su máximo poder en el exorcismo, pues su máximo amor está en las bendiciones, en los milagros, en que Él nos da. Nos está demostrando su misericordia. Entonces, eso también puede ser. Gracias. Muchísimas gracias. Marcelo, por favor. Marcelo. Bueno, vamos entonces a dejarlo allí. Hemos dado algunas ideas. Este es un tema muy importante, sobre todo por la parte educativa. Si dedicamos a la educación, es bueno tener claro cuál es el sentido de los milagros y de los exorcismos que hace Jesús, y al mismo tiempo tener claro cuál es el objetivo que probablemente se plantearon los evangelistas a la hora de describir estos relatos. ¿Sí? Entonces vamos a tener una presentación que luego les harán llegar a ustedes sobre Jesús, ¿no? La palabra taumaturgo que ustedes ven allí es la palabra técnica que significa, pues para traducirlo y entenderlo, milagrero o el que hace milagros. Propiamente quien hace milagros se lo conoce como un taumaturgo, ¿no? Y al mismo tiempo un exorcista que quiere hacer visible el reino de Dios. Los milagros en principio tienen tres características. No estamos hablando solamente de milagros religiosos, milagros en general, como alguien planteaba, ¿no? La primera característica son acontecimientos inusitados que rompen la cotidianidad.
que no es del día a día. Ocurre muy de cuando en cuando y de manera sorpresiva. Segundo, no pueden ser atribuidos a capacidades humanas o naturales conocidas. Es decir, escapan las reglas de la lógica humana, porque normalmente en determinadas circunstancias, actuando de una manera, el resultado siempre será el mismo, ¿no es cierto? Pero si en un momento rompe esa regla y el resultado que da es distinto, eso es algo que sorprende y por eso es un milagro. Un ejemplo de ello, solo por poner un ejemplo medio bobo, ¿no? Cualquiera que se ponga a comer y no pare de comer, coma desaforadamente, va a tener un problema de indigestión, un problema incluso de diarrea, porque eso es lo normal cuando uno exagera. Pero encontrarse con una persona capaz de comer, comer y comer y comer y comer y no tener un fin, eso resulta algo inusitado. Y la tercera característica, creemos en principio que en esa situación asombrosa interviene Dios. Interviene Dios como única explicación posible, en principio, ¿no? Para las dos primeras, que son acontecimientos inusitados, que no pueden ser atribuidos a capacidades humanas o naturales conocidas, nosotros podemos hacer una indagación científica. Uno puede demostrar científicamente que hay personas que tienen un estómago muy grande y comen 3, 4 veces más de lo normal. Uno puede explicarse por qué una persona puede tener un accidente y salir vivo, ¿no? Yo a veces cuando viajo siempre procuro comprar el asiento al lado izquierdo del bus, es decir, al mismo lado donde va el señor chofer, porque la lógica me dice que si llega a haber un accidente, el chofer por instinto tira el carro hacia el lado derecho para que se golpee ese lado y no donde él está. Entonces, bueno, uno puede tener hasta una explicación por qué en un accidente alguien se salva, ¿sí? Pero para la tercera, cuando nosotros creemos que en un milagro interviene Dios, hemos entrado concretamente al terreno de la fe, porque esa ya no es una explicación lógica, una explicación racional que se le pueda compartir a todos por igual. Estamos hablando de una experiencia de fe, por lo tanto, muy íntima. Una de las tentaciones que nosotros tenemos es que muchas veces queremos comprender, aprehender el misterio de la fe. Y eso es una tentación. La fe no se explica racionalmente. La fe es una experiencia personal que yo incluso no puedo transmitir oralmente a otro. A veces la única forma de transmitir mi fe es a través del testimonio de mi propia vida, que sea mi vida la que cuestione a los demás de que algo distinto estoy experimentando que me lleva a ser una persona tolerante, que perdona, que acoge, que sirve, etcétera. Entonces, a partir de estas características un poco generales de lo que nosotros llamamos fe, podemos ver en Jesús sus milagros divididos como por categorías. Los primeros milagros, los más comunes que vamos a encontrar en la Biblia, son los milagros físicos. Detrás del mensaje de estos milagros físicos, que propiamente serían las curaciones, las sanaciones, encontramos personas con discapacidades, personas marginadas de la sociedad. Y este punto es clave para entender los milagros de Jesús. Estamos hablando de que las personas enfermas de cualquier tipo de dolencia son marginadas sociales. Y cuando Jesús interviene, lo que intenta es demostrar que la voluntad del Padre es que en el reino de Dios todos tengamos una inclusión, todos seamos admitidos. Por eso Jesús, de alguna manera, cuando se acerca a los enfermos, lo que busca es descubrir en ellos el rostro de Dios. Un rostro de Dios que de alguna manera está oculto, no porque Dios se haya ocultado, sino porque nosotros
como sociedad muchas veces intentamos ocultar. Yo conozco una provincia aquí en el Ecuador donde hay, y voy a reservarme el nombre de la provincia por respeto a la gente que vive allá, pero en esta provincia hay muchos casos de niños, niñas, jóvenes, adultos con retraso mental. Y cuando usted visita esta capital de provincia, no los ve, porque las familias, un poco avergonzadas por la situación, han preferido encerrarlos, llevarlos al patio donde le han hecho una pequeña casita, o lo llevan a la terraza de la casa y ahí los tienen encerrados. ¿Ya? Ellos son los marginados. En la diapositiva, por favor, fíjese, y si puede, escríbalo. En la Biblia tenemos que diferenciar entre curar y sanar. Las dos acciones pueden estar en un milagro. Sin embargo, la más importante para Jesús es sanar. Expliquémosla. Curar bíblicamente significa liberar a la persona de una dolencia. Se puede curar una ceguera, se puede curar una sordera, se puede curar una enfermedad de la piel, se puede curar una cojera, ¿sí? Esa es la primera parte, pero eso no constituye lo esencial. Lo esencial para Jesús es sanar a la persona. Sanar bíblicamente significa que la persona se sienta liberada de ese sentimiento de rechazo que le ha ido inoculando a la sociedad. Porque es que la mayoría de los enfermos llegaban a quedar convencidos de que su enfermedad era castigo de Dios. ¿Cómo quitarle ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de castigo que tenían? Repito, en los milagros lo más importante es la sanación, no tanto la curación. Veamos un ejemplo antes de ver otros textos que es muy paradigmático aquí, ¿no? En un momento determinado Jesús se encuentra con un paralítico. No sé si recuerdan el texto, Jesús está en una casa hablando y hay mucha gente y le llevan a Jesús a un paralítico. Y como no lo pueden ingresar, los amigos lo trepan por el techo y se lo bajan. ¿Lo recuerdan? Entonces, cuando se lo presentan, ¿qué es lo primero que Jesús hace con él? Sanarlo, liberarlo espiritualmente de su sentimiento de culpabilidad. Por eso Jesús le dice, hijo, tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados. Pero dice el texto que la gente empezó a murmurar. ¿Quién se cree este? ¿Se cree acaso Dios que puede andar perdonando los pecados? Y como Jesús los escucha, entonces Jesús les lanza un desafío. ¿Qué es más fácil? Decirle a una persona, tus pecados son perdonados, o levántate y camina. Para que vean que yo soy el Hijo de Dios, entonces Jesús le ordena al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete, y lo cura. Pero es curioso, tomen en cuenta en el texto que Jesús le dice, toma tu camilla, llévate la camilla, porque tarde o temprano vas a volver a enfermar. Porque tarde o temprano vas a quedar una vez más postrado en tu enfermedad. Es decir, la curación puede ser temporal. Y esto es algo que nosotros debemos reflexionarlo a fondo, porque a ratos nosotros en nuestras oraciones pedimos a Dios que nos cure, pero que no nos sane. Porque no tenemos miedo a la muerte, porque tenemos miedo al dolor y queremos evitarlo. Cuando lo profundo es la sanación, de algo vamos a morirnos todos. Y eso es inevitable. Eso es una realidad que nos viene acompañando todos los días. Por lo tanto, lo que más Jesús plantea es que la persona se sienta libre, viva, para que cuando llegue el momento desencadenante de la muerte, nos encuentre como personas satisfechas con nuestra vida. Hay que dar una pregunta en el aire para ustedes. Si a usted le tocara morirse en este momento, ¿usted estaría listo? ¿Estaría todo en orden? ¿Usted diría que ha sido feliz hasta hoy? ¿Le queda pendiente algo? Pues no espere mucho, hágalo hoy, porque no sabemos cuándo nos vaya a tocar. Algunos textos o algunos milagros que se ven que pudiéramos compartir, ¿no? Le traían pacientes aquejados de enfermedades y diversos sufrimientos
endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Jesús, mire, subraye la palabra, los sanaba. Los sanaba. Cuando hablemos de exorcismo vamos a explicar un poquito más qué significa esto de endemoniados o lunáticos. Recuérdense por ahora que en el siglo I, en la cultura judía, ni siquiera había idea de la existencia de enfermedades psicológicas. Cualquier desorden mental era atribuido a una fuerza demoníaca, que no estamos tan lejos, porque 21 siglos después, algunos de nosotros todavía vemos un comportamiento un tanto extraño en alguna persona y pensamos que es brujería. Mateo capítulo 9. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados son perdonados. Ahora levántate y anda. Una nueva palabra que va a aparecer muy constantemente en los milagros de Jesús, el verbo levantar. Levántate, ponte en pie, ponte a caminar. Esta es una forma en los milagros de querer expresar que un milagro nos tiene paralizado, nos tiene acongojados, nos tiene con la cerviz caída, nos sentimos menos que los demás. Y el primer paso, mire, y esto recorre toda la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento llama la atención que cuando Dios quiere hablar con el pueblo, habla a través del único hombre que se siente libre, y ese es Moisés. Si usted lee el Éxodo, Yahvé nunca conversa con el pueblo mientras el pueblo permanezca con una mentalidad de esclavos. En esa línea, Jesús lo primero que hace a la gente es: ponte en pie, levántate. A Dios no le gusta la gente que se humilla falsamente. Hay un concepto de humillación positivo, ¿no? Que es reconocer nuestra pequeñez frente a Dios, nuestra fragilidad y mortalidad en la vida, porque eso es lo que somos, seres muy frágiles y muy mortales. Pero hay una falsa humillación en la cual creemos que nosotros tenemos que dejarnos pisotear. Una de las experiencias más duras que veo en mi gente, no sé si usted lo ha experimentado alguna vez cuando habla, por ejemplo, con un señor que trabaja en la albañilería. Y si usted se acerca a saludar, lo primero que hace es, si tiene una gorra, se la quita, pone una mano atrás, y si usted le extiende la mano para saludarla, él se sacude la mano, la limpia en el pantalón, porque piensa que está sucio, y porque piensa que tiene que agacharse, y porque piensa que el que está frente es el ingeniero, el doctor, y entonces el ingeniero, el doctor, el arquitecto puede maltratar. Esa falta de igualdad humana es lo que Jesús pretende curar a través de sus milagros. Otra característica de los milagros es que se desarrollan, según Mateo, de acuerdo a la fe. Un texto bíblico que es el que tenemos allí es bonito, ¿no? Porque dice que hay un ciego que cuando escucha la voz de Jesús empieza a gritar fuertemente: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Grita tanto que Jesús lo hace traer enfrente suyo y le pregunta: ¿qué quieres que haga? Maestro, yo quiero ver. ¿Tú quieres ver? Pues ponte a ver. Es decir, el milagro no viene de Jesús propiamente. Ojo a lo que voy a decir, que a veces es un poco confuso, ¿no? Jesús podrá ser todopoderoso hijo de Dios, pero mientras usted no tenga fe, no puede hacer nada. De hecho, así lo dice el Evangelio de Marcos, que cuando Jesús llegó a su pueblo, no pudo hacer ningún milagro porque nadie creía. Es decir, la primera condición para poder sentir o experimentar la presencia de un Jesús que libera, que sana, que levanta, es desearlo uno. Por eso algunos dicen, es que ya no hay milagros. Pues quizás porque nos hemos mal acostumbrado a no confiar en nosotros mismos y no levantar la voz para pedirlo, ¿no? Otro texto que nos pone en la misma línea es el texto de la mujer que pide por la sanación de su hija. O el texto de la mujer hemorroísa. El texto de la mujer con la hija enferma le dice: maestro, sana a mi hija. Yo ni siquiera te pido el milagro, te pido las migajas de tu milagro. Y Jesús se lo concede, ¿no? O la mujer hemorroísa
que aún a riesgo de ser asesinada, porque es una mujer impura, que si llega a acercarse a los hombres los va a dejar impuros a todos, lo que hubiese significado que los varones se hubiesen indignado de tal manera que lo hubiesen matado a pedradas. La mujer sabe esto, es consciente de eso, y sin embargo ella toma la decisión de acercarse para tocarlo a Jesús. ¿Sí? Un leproso también se le acerca y le dice a Jesús: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús le dice: pues si tú quieres que yo te limpie, pues tú quedas limpio. ¿Sí? El punto que habría que destacar acá es que siempre el milagro tiene que nacer de nosotros. Siempre. Lo que nosotros buscamos, queremos, tenemos que aprender a verbalizarlo. No hay nada más dramático que las personas que sienten un dolor por dentro, una ansiedad, y cuando uno le pregunta ¿qué te pasa?, no sabe explicar qué es lo que tiene. Porque entonces quiere decir que se está ahogando en unos sentimientos, en unas emociones que no le ayudan a crecer. Y ahí podemos encontrar como algunos otros milagros que hace Jesús, de curación también no solo de enfermos, sino en algunos casos hasta de muertos, ¿no? Uno de los milagros más simpáticos para mí, por lo menos, que me conmueven mucho, es el único milagro que Jesús hace sin que nadie se lo pida. O sea, si me permiten la expresión un poco grosera, es un milagro que Jesús hace porque le da la gana. Ahora, analizando el texto es dramático, porque el texto dice que una viuda va llevando a sepultar a su único hijo. Si ustedes tienen claro, queridos profesores y profesoras, y a propósito, antes de que me olvide, hoy es el Día Mundial de nosotros los docentes, así que deberíamos celebrarnos. Un abrazo, colegas, en este nuestro Día Universal. ¿Sí? No es el ecuatoriano, es el Día Universal de los Docentes. Bueno, en la cultura judía, la mujer tenía presencia social solamente a través de un hombre, que podía ser su padre, su esposo o su hijo. Miren lo dramático del texto. Esta es una mujer viuda, es decir, ya no tiene padre y no tiene marido, y ahora va a sepultar a su único hijo. Después de sepultar, ¿qué le queda a esta mujer? Le queda simplemente ir a la calle, a la mendicidad, hasta que Dios quiera y llegue la muerte y la libere de sufrimiento. Y Jesús mira la realidad, la comprende, la acepta dentro de sí, que sin que nadie le pida, corre, se acerca al cortejo fúnebre y pide que se detengan y que bajen al muchacho, que él quiere ver al muerto. Algo inaudito. Pero le hacen caso, y cuando Jesús ve al muerto, se pone de rodillas y le dice: muchacho, ¿cómo te vas a morir y vas a dejar a tu mamita sola en este mundo? Levántate. Y cuando el muchacho se levanta resucitado, Jesús dice que se lo devolvió a su madre, ¿no? Una forma de decirle: toma, mujer, porque tú mereces tener seguridad, porque tú mereces tener una vida digna. Y en el fondo eso es el milagro, ¿no? En la misma línea está la resurrección de Lázaro. Si juntamos lo que hemos dicho, precisamente en la resurrección de Lázaro vuelve a salir el tema de la fe. Cuando Jesús se entera de la muerte de Lázaro, regresa, Marta lo cuestiona, ¿no? Marta le dice: maestro, si tú hubieras estado aquí, a lo mejor mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: mujer, pero tu hermano va a resucitar. Marta no entiende, piensa que Jesús está hablando de la catequesis, y le dice: sí, yo sé que va a resucitar el día de la resurrección de los muertos, pero mi hermano está muerto ahora. Y Jesús le sonríe y le dice: Marta, no me has entendido. Marta, te hago una pregunta. ¿Tú crees que yo puedo resucitar a tu hermano? Y Marta le responde: sí, Señor, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Lázaro es resucitado. Entonces es la fe de Marta, finalmente, la que ocasiona la resurrección. El segundo grupo de milagros son los milagros que Jesús hace sobre la naturaleza, ¿no? Son varios y simplemente los vamos a citar, ¿no? Dentro de esos milagros que Jesús hace con la naturaleza están los milagros que llamamos de donaciones.
las donaciones, ¿verdad? La multiplicación de los panes y de los peces, que debió ser un milagro sin duda que Jesús hizo. Es tan importante la multiplicación de los panes que es de los pocos, por no decir el único milagro que está en los 4 evangelios. Y por si fuera poco, Marcos tiene 2 versiones. Es decir, en total tenemos 5 relatos que cuentan que Jesús multiplicó los panes. El dato quizás más interesante, el más esclarecedor, nos los da el Evangelio de Juan, porque Juan trae un detalle que no lo tienen los otros evangelios. Juan va a decir que hay un muchacho generoso que tiene 5 panes y 2 pescaditos y que está dispuesto a compartir. Seguramente eran 5 panes y 2 pedazos de pescado que él había llevado como su almuerzo, su tonga, como dicen los manavitas, su cucayo, como decimos en la costa, ¿sí? Era su comidita, pero él tuvo la generosidad de compartir lo poco que tenía. Y este es el punto de partida para que Jesús levante sus ojos, haga una bendición y motive. El verdadero milagro no es que salieron panes de la nada, como si fuese ese mago Baby Copperfield. No, el verdadero milagro que Jesús provoca en los corazones, en la naturaleza humana, es la capacidad de compartir lo que se tiene. Y cuando se comparte lo que se tiene, alcanza para todos. Segundo, las epifanías que hace Jesús, ¿no? Caminar sobre las aguas. Este caminar sobre las aguas es quizás uno de los milagros más emblemáticos con relación a nuestra fe. Para entender un poco esto de caminar sobre las aguas, es importante que ustedes, maestros, docentes, sepan, conozcan que los mares, los lagos, para los judíos son la morada donde habitan los demonios. Es decir, ¿dónde viven naturalmente los demonios? En las aguas. Usted se preguntará por qué. Porque los judíos son un pueblo de montaña. Ellos no están familiarizados con los mares, por lo tanto los mares le causaban cierto temor, cierta reserva. Y naturalmente ellos piensan que los demonios vienen de las aguas. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando se habla del libro del Génesis, del Edén, del paraíso, dice que eran 4 ríos cristalinos. Y el Apocalipsis dirá que cuando llegue ya el nuevo cielo y la nueva tierra, los ríos serán cristalinos, es decir, no habrá demonios. Entonces, el texto nos quiere hacer ver a una comunidad de docentes de cualquiera de las escuelas, ¿no? Los docentes de la Escuela Santa Rosa de Lima, o de la Escuela Néstor Asturillo, o de la Escuela de la Consolata, o de la Nuestra Señora de Montebello, cualquiera de las escuelas, que a veces vamos por la vida. Y en este caminar muchas veces se alborotan los demonios que nos causan mucho sufrimiento, mucho miedo, mucho dolor. Y cuando estamos a punto de sucumbir, de hundirnos, de naufragar en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en nuestros miedos, aparece Jesús caminando sobre las aguas, porque Él es soberano contra toda maldad. Y cualquiera de nosotros, Priscila, por ejemplo, que es la figura de Pedro, le dice: maestro, si en verdad tú puedes caminar por encima de los demonios, caminar sobre las aguas, manda que yo, que soy tu discípula, tu discípulo, también pueda hacerlo. Y Jesús le dice: ven, mírame y ven conmigo. Y Pedro se lanza al agua, ¿verdad? Da 3 pasos, pero al 4.º paso, Pedro, en vez de mirar a Jesús, agacha la cabeza para tratar de ver cómo es posible caminar sobre las aguas. Y en ese momento se empieza a hundir. Y cuando está a punto de ahogarse, le pega un grito, ¿no? Maestro, sálvame. Y Jesús le tiende la mano y le dice: Pedro, Priscila, todos los presentes, te dije que me mires, no que te mires el ombligo. Y yo creo que este es uno de los milagros que más pedagógicamente deberíamos evaluar, reflexionar. A veces una tentación que tenemos nosotros docentes es que creemos que ya somos adultos en la fe,
que ya tenemos edad, que ya tenemos título, que ya estamos casados, que ya tenemos hijos, que ya somos personas maduras. Y no es verdad. En el camino de la fe, en el camino de la vida, la única manera de poder salir adelante es con la mirada permanentemente puesta sobre Jesús. Cuando dejamos de ver a Jesús, el verdadero camino, es probable que cometamos muchos errores que nos van a hacer hundir y naufragar en nuestros propios errores. Lo voy a decir una vez más porque quiero que quede grabado en el corazón de ustedes. Deje de mirar a Jesús, deje de tener una vida espiritual y verá cómo se va a llenar de muchos problemas. Mirar fijamente a Jesús no es que evita problemas. Los problemas siempre habrá, pero una cosa es tener un problema con el corazón sereno y tranquilo y otra cosa es tener el mismo problema con el corazón alborotado. Luego tenemos milagros que son de salvamento, por ejemplo, cuando detiene la tormenta, que se están a punto de naufragar. Hay milagros que son punitivos, como la maldición de la higuera. No sé si lo recuerdan. Un texto que solamente no es que Jesús quiere maldecir a una pobre higuera, ¿no? La higuera simboliza de alguna manera la religión. Una religión que en el tiempo de Jesús hace rato ha dejado de dar frutos y que merece ser rechazada, porque una religión que no da vida, voy a decirlo más bien en términos de ustedes, una escuela, una unidad educativa que no dé vida, que no dé fruto, que no busque lo mejor para los estudiantes, es mejor cortarla. Lo nuestro, hablando de la red de colegios diocesanos en Guayaquil, todos los colegios no solamente somos instituciones que buscan formar académicamente, eso lo puede hacer cualquiera. Lo nuestro es buscar una formación integral. Como diría el Papa Juan Pablo I, no solo se trata de que Juanito sepa la matemática, lo importante es que Juanito sepa vivir. Porque de qué vale saber muchas cosas, muchas teorías, si dentro las personas viven fragmentadas. Eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Todo parece indicar que la mayoría de estos milagros que hemos reflexionado aquí fueron más bien frutos de las primeras comunidades. Por las explicaciones o aplicaciones que les he propuesto, parece ser que fueron especie de catequesis que las comunidades fueron desarrollando para que la gente pueda entender mejor cuál es el mensaje de Jesús. Y el tercer grupo son los llamados exorcismos, ¿sí? Si usted piensa que un exorcismo es que una persona empieza a saltar sobre la cama y que 20 hombres lo quieren agarrar y no lo pueden sujetar, y que pone los ojos en blanco, y que se pone a levitar, o que de vez en cuando vomita un montón de líquido verde por la boca, y esas vainas, perdóneme, usted ha visto demasiadas películas gringas sobre los falsos exorcismos. Sí. Entonces vamos a tratar de corregir esa idea. Para empezar, no voy a ahondar mucho en este tema porque creo que es un tema un poquito más complejo de hablar, pero tenemos que decir algo, ¿no? Lo primero que vamos a decir es que en la Biblia, escúcheme bien, el diablo en el Nuevo Testamento, el diablo aparece solo 2 veces. 2, no más. ¿Cuándo? La primera vez aparecerá tratando de tentarlo a Jesús, con lo astuto que es. Tan astuto es el diablo que en la tercera tentación para hacerlo caer a Jesús, se pone a leer la Biblia. Lo lleva a Jesús a la punta del templo y le dice, lánzate, está escrito en la palabra de Dios que los ángeles no dejarán que se haga daño. Jesús le va a responder también con la Biblia, ¿no? Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El Evangelio termina diciendo que el diablo se retiró para esperar una mejor ocasión. No volverá a aparecer, sino hasta el final de la vida de Jesús. Cuando reaparece, ahora sí, para lograr engañar quizá al mejor amigo de Jesús, al más cercano de sus amigos.
que era Judas, quien se engañó tanto que hasta termina vendiendo a su amigo. Por 30 monedas, nos dirá el texto. No vuelve a aparecer el diablo. El resto de la Biblia, del Nuevo Testamento, habla de demonios. No es lo mismo demonio que diablo. No es lo mismo. Veámoslo en sentido positivo para explicárselo mejor. Nosotros creemos en Dios Padre, creador de todo, Señor de la vida, dueño de lo creado. Dios, para hablar con nosotros, para acercarse al ser humano, para hacer inteligible, comprensible su mensaje, se vale de medios, mediaciones. Una de las mediaciones más importantes por las cuales Dios se comunica en lenguaje humano con nosotros, ¿cuál es? Los ángeles. ¿No? Hace poco tuvimos la celebración de los arcángeles, ¿no es cierto? Ángeles Miguel, Rafael, Gabriel, ángeles de Dios. Los ángeles no son Dios Padre, son mensajeros de Dios. Eso es claro. En el mismo sentido, pero a la inversa, de forma negativa, los demonios son emisarios, enviados, servidores del mal. Los exorcismos que Jesús hace son básicamente de demonios. Demonios. Miren, hasta ahí voy a llegar porque habría que ahondar más y la verdad es que ese tema es muy largo y a mí no me gusta mucho trabajar ese tema. Pero esa idea de las posesiones diabólicas en sentido teológico, metafísico, es un exabrupto. Esa vaina no se da. Esos son miedos que nos han metido y que nosotros no deberíamos aceptar. Frente a ese miedo, recordemos lo que nos dice Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Si Dios está con nosotros, nadie va a estar contra nosotros. La Biblia no habla de posesiones diabólicas. La Biblia habla de exorcismos de demonios. Espero que quede claro ese tema. Ahora, ¿qué son los demonios? Los demonios en el siglo I eran todas las afecciones emocionales que perturbaban la conducta, el comportamiento de la gente. O sea, en aquel entonces, un problema de epilepsia que generaba una crisis era considerado un endemoniado. Una persona lunática, una persona con problemas de bipolaridad, diríamos hoy en psicología, eran considerados endemoniados. ¿Por qué? Pues porque no había psicología en la época, no se entendía. Entonces, todos los que actuaban de manera extraña a la sociedad eran considerados endemoniados. ¿Cuál era el problema de ellos? Que eran marginados de la sociedad, eran vistos como peligrosos, eran rechazados y muchos de ellos normalmente no pasaban todo el tiempo con una crisis. Y sin embargo, por una crisis esporádica, por un ataque de nervios esporádico, eran rechazados no solo por la sociedad, sino también incluso por su familia. Y es allí donde Jesús interviene para poder ayudar, eliminar esa incapacidad que los endemoniados tenían de reconocer el rostro del Dios verdadero. ¿Sí? Fruto de las debilidades o inclinaciones que los hacía permanecer como muertos en vida. O lo digo entonces de otra manera quizás más sencilla. El exorcismo es la intervención que Jesús hace para devolverle de alguna manera el equilibrio, la paz, la serenidad a las personas. Y es algo que todos deberíamos pedir, porque todos tenemos un demonio por dentro que nos afecta, que no nos deja vivir. Y aunque no les voy a pedir que levanten la mano, ni mucho menos, pero ¿cuántos de ustedes que están allí con sus colegas de institución, cuántos de nosotros llevamos por dentro ese demonio de los celos? De celos que pueden ser enfermizos, que nos llevan a desconfiar, a vivir con esa angustia. ¿Cuántos llevamos esos demonios de la envidia? ¿Cuántos de los presentes tienen ese demonio del mal genio, de ese carácter irascible que no son capaces de controlar y que los lleva
muchas veces a tener reacciones violentas contra hijos, pareja, etc. ¿Cuántos de los aquí presentes llevamos por dentro ese demonio del consumo, de ese consumo exagerado, de esa vida de imágenes, de prestigios? Todo ello, de alguna manera, nos hace ser personas que vivimos muertos en vida. ¿Cuántos de nosotros vivimos desesperados porque nos envejecemos, cuidando de tapar nuestras canas, echándonos crema para que no se nos vean las arrugas, haciendo dietas interminables por no subir un gramo? Todo porque hemos creado un culto que no nos deja disfrutar de la vida. Y al final de cuentas, la vida es simple, solo se trata de vivir. Jesús entonces cura a muchos, y recuerdo entonces, por favor, en el caso del endemoniado, al que le expulsa ese demonio en la sinagoga, básicamente es para permitirle que esa persona pueda volver al seno de la comunidad. Jesús expulsa a los demonios para que las personas puedan regresar a sus casas, a sus familias, a sus trabajos. Eso es, en el fondo, el objetivo de estos exorcismos. ¿Hoy se puede seguir haciendo exorcismo? Claro que sí. Pero repito, no piensen, alguien decía hace un rato, a veces hemos visto demasiadas películas en que creemos El Exorcista. Yo me acuerdo de esa película terrorífica que todos vimos alguna vez, ¿no? Y pensamos que eso solamente lo pueden hacer sacerdotes. No, no. A veces uno encuentra con un colega que se deja llevar por el demonio de la ira y se vuelve irascible, violento, y a lo mejor habrá que orar, abrazarlo, acercarse, devolverle la paz a su corazón. Entonces habremos hecho un exorcismo, que es lo que Jesús hace con todas las personas que se encuentran a su alrededor, devolverles la dignidad. En el caso del endemoniado mudo de Marcos capítulo 9, al quitarle el demonio, le devuelve la palabra, porque algunos han perdido la palabra, ¿no? Un detalle que a mí me llama mucho la atención es que en el Evangelio de Lucas, Jesús de alguna manera, o el evangelista por lo menos, nos deja ver que esto del exorcismo no tiene necesariamente que ver con una formación especial o con un grupo privilegiado, preparado o escogido. Todos somos capaces de poder devolver la dignidad, la serenidad, la calma a las personas. Por eso, cuando vienen a quejarse con Jesús los discípulos, diciéndole que hay una persona que está expulsando demonios y que no es del grupo de Jesús, Jesús le dice, ¿y cuál es el problema? No se lo impidan. Si está haciendo algo bueno por la dignidad del otro, pues adelante, que lo siga haciendo. Y a los propios discípulos, según el mismo Evangelio de Lucas, Jesús le va a dar todo poder para que saquen estos demonios. Y ya que quede claro a qué tipo de demonio nos referimos. Por nuestro bautizo, todos estamos llamados a expulsar demonios que no permiten que la persona viva bien. ¿Sí? Yo tenía un amigo endemoniado en Guayaquil que sufría mucho porque toda la vida el papá lo trató de burro, para arriba y para abajo, que era burro, burro, no sirves para nada, asno, pollino, bestia. Y él creció con ese demonio que le hacía daño porque le taladraba en la memoria lo que su padre le había dicho, aunque ya estaba muerto, y eso quizás es lo peor porque no podía reconciliarse con él. Y que él logre exorcizarse. Y la forma como él se exorcizó fue poniendo su pequeña empresa en Guayaquil y el logo de la empresa era un burrito. Sí, es un burrito. Una forma de exorcizar y decirle a su papá donde quiera que esté, ese que tú trataste de burrito fue un burro exitoso. Y se liberó de ese sentimiento porque era un sentimiento de dolor, de impotencia, de ira contra su padre por el maltrato que había recibido, ¿no? Vamos a terminar el día de hoy con una reflexión de la segunda pregunta, ¿no? ¿Para qué son los milagros? La pregunta es, ¿cambiaría nuestra fe si Jesús no hace ningún milagro? ¿Dejaríamos de creer si encontráramos que en los evangelios no hay ningún exorcismo? Y la respuesta es no.
porque nuestra fe se basa no en los milagros, no en los exorcismos, ni siquiera en las enseñanzas de Jesús, sino en el testimonio que Él quiere dar del reino de Dios. Y la mayor prueba, el mayor testimonio del reino de Dios es el amor que Jesús muestra en la cruz, en la cruz. Es decir, o lo digo entonces de otra manera, cuando nosotros hablamos de milagros, de exorcismos, tenemos que entender que los evangelistas lo ponen solo para reforzar la idea de que la primera enseñanza de Jesús, no sé si recuerdan, Evangelio de Lucas capítulo 1, Jesús regresa a su pueblo y lo primero que dice es, el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya está aquí. Ahora lo que toca es descubrirlo y Jesús va tratando de quitar capas que impiden que el reino de Dios sea visible. Y eso es lo que tenemos, ¿no? A la pregunta que algunos se hacen, porque todavía hay algunos que están esperando el reino de Dios, no sé si en el otro mundo, más allá, después del 3000, no. Los evangelios son claros, el reino de Dios ya está entre nosotros. Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice Jesús, si expulso demonios con el dedo de Dios, entonces significa que el reino de Dios ya llegó a ustedes. Cuando los discípulos de Juan Bautista van a preguntarle a Jesús, pregunta Juan, ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? Jesús le responde, vayan a decirle a Juan lo que acaban de ver. Los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan. Es decir, el reino de Dios ya está entre nosotros. La tarea como iglesia que tenemos hoy es demostrar que ese reino de Dios está presente, eliminando la mayor cantidad de pecados que ofenden a los hermanos. O lo digo de otra manera, tenemos nuestra tarea como educadores y educadoras cristianos, es procurar liberar a la mayor cantidad de gente que no disfruta de su vida plena porque son pisoteados socialmente, religiosamente, económicamente, socialmente, culturalmente. Son pisoteados por sus orientaciones religiosas, sus orientaciones sexuales, porque viven muertos en vida, rechazados por los demás, víctimas de bullying, víctimas de bromas pesadas, víctimas de rechazo, xenofobias, aporofobias, fanatismos. Mientras exista todo esto, este reino de Dios que ya está entre nosotros no será plenamente visible. Y esa es en el fondo la tarea, ¿no? Ejemplo de ello es la parábola del sembrador, que nos demuestra que el reino de Dios que Jesús inició está presente y está creciendo. Y aunque algunas semillas caigan sobre tierra, otras sobre piedra, otras sobre espinos, no es tarea nuestra andar definiendo dónde debe caer la semilla. Nuestra tarea es seguir lanzando semillas, seguir lanzando semillas. Que el crecimiento, eso es cuestión de Dios. Dios sigue trabajando todo el día. Seamos o no seamos conscientes de ellos. Dios sigue impregnando el mundo de bondad. Y a ratos nuestra tarea es descubrir esa bondad. Es mucho más fácil que nosotros veamos maldad que bondad, ¿no? Esta mañana yo le decía a alguien, tú puedes ser buena 5 años de tu vida y al final te recordarán por la última semana, donde cometiste un error. Y nadie recordará todo el resto de tu vida de servicio. Siempre te recordarán por lo malo que hiciste. Porque así vivimos los seres humanos. En este mundo hay bondad. Yo a veces digo, si en una época surge un Hitler, un verdadero carnicero, totalmente contrario a lo que debe ser un ser humano, en la misma época surgió la Madre Teresa de Calcuta. Ahora depende de cómo queda usted. Si usted fija su mirada en Adolfo Hitler o fija su mirada en la Madre Teresa. Siempre hay hombres y mujeres que son como semillas buenas que van gestando el reino de Dios.
El problema no es que no exista, el problema es que a nosotros nos negamos muchas veces a verlos. 3 textos bíblicos que nos pueden ahondar en esta medida de lo que estamos diciendo, ¿no? Mateo 5:20. Si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Sí? Frases que deberíamos eliminar de nuestro discurso. Es que tendríamos que eliminarlas porque nos hacen daño. ¿Sí? Todos roban, yo también robo. ¿Sí? Si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Yo no me meto en política porque no quiero pelear con nadie. Si caemos en esta mediocridad de la sociedad, entonces no estamos siendo fermento de nada. La invitación de Jesús en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y la justicia. El resto vendrá por añadidura. Apostémosle a lo esencial. A veces vivimos tan enfermos que nos gastamos la vida en cosas que no dan felicidad. Porque créanme que usted se puede matar por hacer una casa. Pero tener una casa no le asegura un hogar. ¿Cuántos de nosotros a veces trabajamos en 2, 3, 4 lugares haciendo lo que sea por tener dinero, sin darnos cuenta de que todo el dinero que tenemos no es mucho comparado con lo que perdemos al no estar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros familiares? El reino de los cielos es semejante a la levadura que lo fermenta todo. Vamos terminando entonces para ver si nos quedan algunas inquietudes por ver, ¿no? Los milagros de Jesús, básicamente, como lo hemos dicho a lo largo de la reflexión, lo que buscan es recuperar la dignidad de las personas. Por eso Jesús siente más alegría por un Zaqueo que se arrepiente. Jesús siente más alegría por un Mateo que se arrepiente. Jesús siente alegría por un Pedro que reconoce su traición. Porque solamente cuando uno ha caído bajo y logra levantarse, se vuelve misericordioso. Los milagros son para levantar a personas que pueden llevar toda su vida siendo pisoteados, maltratados. Levantarlos es construir el verdadero reino de Dios. A mí me da mucha tristeza cuando escucho personas que hoy preferirían un candidato a presidente que les ofrezca cárceles más grandes donde encierren a todos los delincuentes y ojalá los maten de una vez a todos. Porque en esta violencia nos sentimos tan inseguros que sin darnos cuenta tenemos tanto miedo a la violencia que estamos proponiendo más violencia para acabar con la violencia. La pena de muerte jamás será solución a los problemas sociales que vivimos. Debemos buscar mucho más justicia. Porque cuando uno solo de los que han vivido enfermos o endemoniados se logra levantar, entonces como el padre de la parábola del hijo pródigo, tendríamos que decir, hagamos fiesta, porque este hijo mío está muerto y ha vuelto a la vida. Y una pregunta para acabar hoy. Ustedes, queridos maestros, maestras, ¿han experimentado un milagro en su vida? Un milagro que le haya permitido descubrir que vale la pena ser buena gente, que el reino de Dios se ha hecho presente en su vida. Porque todavía hay personas que le están pidiendo a Dios maridos, loterías, casas, cosas que no nos dan la felicidad. Vamos a dejarlo allí para poder dar un espacio a las preguntas, a las inquietudes, si las hubiese. ¿Hay alguna pregunta, por favor, antes de decirle cuál es la tarea? Los demonios no son seres naturales. ¿Por qué la Biblia habla de legiones? Buena pregunta que hace Cristian Parra. La palabra está en el chat, por si acaso. La palabra legiones no es una palabra hebrea, ni siquiera es griego el lenguaje en el que se escribe la Biblia. La palabra legión es latín y hace referencia a los romanos. Los romanos tenían dividido el ejército por legiones, lo que nosotros llamaríamos hoy batallones. Cuando el texto bíblico dice que hay un hombre endemoniado, es decir, una persona que está sufriendo rechazo,
martirio, pisotones, maltratos. Y Jesús pregunta, ¿quién es el demonio que lo tiene sufriendo tanto? El demonio responde, somos legión. Es decir, es una forma un poco velada de decir que son las víctimas de un imperio romano que causaba rechazo, marginación, exclusión. Más o menos hoy pudiéramos hacer la misma comparación, ¿no? Hoy tenemos sistemas políticos y sociales que marginan, rechazan. Vean en Europa. Europa, todo lo que suene extranjero, negro o asiático o latinoamericano, tratan de votarlos, expulsarlos. Cada cuanto vemos en las noticias de un barco que naufraga, un montón de gente que se ahoga, y pareciera que a los europeos no les importa eso, solo les importa su propia vida, ¿no? Lo que duele, porque América, África, Asia, en un momento abrimos las puertas para que los europeos puedan venir a hacer vida. Y hoy, que deberían ser recíprocos, pues no lo hacen. Entonces, básicamente, cuando se habla de legión, se está haciendo una crítica velada a ese poder romano que causa daño. Marcelo dice, el ser humano debe tener siempre una fe inquebrantable en el cual estaremos protegidos de todo mal. Sí, Marcelo, ¿de acuerdo? Y esa fe inquebrantable, curiosamente para Jesús, es una realidad que usted tiene que regalar. Mientras más comparta su fe, más fuerte se volverá. La fe es como un regalo de Dios para regalar a los demás, no para conservarlo. Y no es tanto hablar, no es tanto hacer proselitismo político o religioso. La fe es una experiencia de vida, que generalmente mucha gente no la va a comprender. Porque no comparten a veces la fe. ¿Alguna otra inquietud? Buenas tardes, estamos en una sociedad endemoniada por muchas situaciones que sí. Bueno, la palabra suena fuerte, pero sí. Sí, creo que estamos todos de acuerdo que estamos en una sociedad enferma. En una sociedad que, como dice el Papa Francisco, es una sociedad del descarte, donde se descarta al anciano porque ya tiene 70 años y no sirve para nada. Porque si usted tiene ahorita 50 años y pierde su trabajo, difícilmente lo van a contratar. Una sociedad que descarta enfermos, una sociedad que descarta a personas con otras preferencias sexuales, una sociedad donde de alguna manera hemos creado un estilo que margina a los que no caen dentro de esa línea, ¿no? Una sociedad donde todavía últimamente creemos que mientras más títulos académicos tengamos, somos más importantes. Y al que no lo tiene, se lo margina. Estoy de acuerdo con eso. Buenas tardes. El primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. ¿A qué hace referencia este texto? Buena pregunta. Esto lo hace Cristian. No sé si ustedes saben qué simboliza el vino en la Biblia. En la Biblia, el vino simboliza alegría. Juan, el Evangelio de Juan, que es donde viene este milagro, es muy dramático porque hace como un arco. Cuando empieza el Evangelio, Juan narra que en la vida, en una boda, se acaba el vino, es decir, se acaba la alegría. Y María, madre de Jesús, sensiblemente se da cuenta de eso e interviene y de alguna manera presiona a Jesús para que le devuelva la alegría a la gente. Y Jesús lo hace. Por eso multiplica el vino, para que haya mucha alegría. ¿Saben que después de este texto, María, madre de Jesús, desaparece completamente del Evangelio? Y no volverá a aparecer sino al final, cuando se ha invertido la cosa. Cuando ahora el que tiene tristeza, el que está sufriendo es Jesús crucificado. María está presente para ser testigo de cómo va a reaccionar el pueblo. ¿Será que el pueblo es grato? ¿Reconoce la alegría que Jesús le había dado y le da un poco de alegría cuando Jesús dice, tengo sed? Pues resulta que no. Mientras Jesús se esforzó por darles vino, alegría, el pueblo le devuelve a Jesús vinagre, más amargura. Por eso Jesús se niega a probar ese vinagre, porque Jesús no va a permitir que terminen de amargarle su existencia. Es un milagro muy interesante, solamente está en el Evangelio de Juan, y en el fondo tiene esta
esta orientación. Pareciera ser que el cuarto evangelio con el milagro de las bodas de Caná, lo que pretende demostrar es que la buena noticia que trae Jesús es alegría, paz, serenidad para la gente. Porque Jesús no quiere que se nos acabe, que se nos agote la fuente de la esperanza. Aquí Beatriz pregunta, ¿cuál es el principio por el cual un demonio alberga dentro de un hombre? Mucha, esa pregunta es bien dura, pero hagamos una respuesta sencilla. Esta mañana también le decía yo a una persona, todos tienen derecho a golpear tu puerta, pero tú decides a quién le abres. Todos pueden tratar de ofenderte. Tú decides a quién le vas a dar poder para que te ofenda. Si usamos la misma figura, los demonios de este mundo, la violencia, la envidia, los celos, los resentimientos, el consumismo, la pornografía, todo este tipo de demonios están golpeando a nuestras puertas. Con las redes sociales nos golpean a cada día, pero cada uno decide a qué demonio va a dejar entrar en su corazón. ¿Sí? Yo recuerdo una experiencia cuando era estudiante en Bogotá, un curso especial que hacíamos sobre fuerzas vitales. El profesor, que era un sacerdote, un día nos hizo un par de ejercicios, cogió a 2 monjitas y las sacó de la sala para que no escuchen. Y luego cerró las cortinas de la sala, que quede un poco a oscuras, y la puso a la primera monjita sobre una esquina. Y nos puso a nosotros lateralmente para que la miremos de reojo nomás, y le pidió a la monjita que empiece a rezar, que empiece a pensar en las cosas hermosas de la vida, y nos iba mostrando cómo el aura, esa energía vital que todos tenemos, crecía, y después invirtió, trajo a la otra monjita y le pidió que recuerde momentos duros, difíciles de su vida, y cómo el campo energético de la monjita bajaba. Básicamente es lo que nos quiso enseñar, y eso es verdad, nosotros somos energía. ¿Ustedes no les ha pasado en su institución que hay una persona que llega y ilumina el salón? Es la alegría de todo mundo. Él llega y todo el mundo sonríe porque llega con energía. Y también tenemos personas que llegan y uno se los queda viendo y ya siente como hasta cansancio. ¿Ya? Esto no es nada del otro mundo. Este profesor, les comparto lo que él me enseñó, a mí hasta ahora me sirve. Él nos enseñaba, entonces él decía, vea, todas las mañanas, si pueden, quítense los zapatos, caminen sobre la hierba, llénense de la energía de Dios, lávense con agua fría las caras, las manos, recen, llénense. Más aún ustedes que conmigo comparten la docencia. Dar clases quita energía. Usted sabe que después de un día de clase usted termina agotado emocionalmente porque tiene que escuchar problemas, lidiar con... Todo se le va. Y a veces regresamos a nuestra casa totalmente acabados. Y algunos llegan a pelear con toda la familia. No, al llegar a su casa, directo a la ducha. Una buena ducha. Ropa serena, un poquito de música. Relájese, vuélvase a llenar de energía. Esos serían un poco los demonios si queremos responder allí, pero esos demonios están allí. Usted decide si abre la puerta o no. Vamos con la última, Andrea.